Atención pensionistas. Después del rechazo de PP, Vox y Junts al decreto ómnibus que subía las pensiones, acusando al gobierno de proteger a ocupas y delincuentes mientras usa a los jubilados como rehenes, Yolanda Díaz promete sacar adelante esa revalorización. ¿Cumplirá de verdad o es solo un engaño más para 10 millones de pensionistas? Quédate hasta el final, que analizamos la noticia a fondo. Te digo si tu pensión sube de verdad en febrero y qué puedes hacer si te están quitando dinero. Esto genera un debate enorme. ¡Vamos! Hoy vamos a analizar una noticia que ha levantado ampollas y está generando un debate muy fuerte entre pensionistas, políticos y medios. El rechazo del decreto ómnibus en el Congreso y las promesas de Yolanda Díaz para sacar adelante la subida de pensiones. El decreto ómnibus era un paquete que el gobierno presentó para aprobar de golpe varias medidas: la revalorización de pensiones para 2026, 2,7% general, hasta 11,4% para mínimas y no contributivas, pero también la prórroga de la moratoria antidesahucios para familias vulnerables, el bono social eléctrico, ayudas al transporte público y protección contra cortes de suministros básicos. La polémica surge porque PP, Vox y Junts votaron en contra, dejando en el aire la aprobación de todo el paquete, cada uno con sus motivos. El PP argumentó que el gobierno mezclaba temas intencionadamente para forzar el voto: pensiones, que nadie discute, con la moratoria antidesahucios, que ven como una medida que protege a ocupas y delincuentes al suspender ejecuciones legítimas de propietarios. Vox fue más duro, rechazó todo el paquete, porque consideran que el gobierno prioriza a delincuentes y ocupas antes que a pensionistas españoles. Junts rechazó por motivos negociadores, no cumplía acuerdos previos con el PSOE y la mezcla de temas era un chantaje político. Esta división ha creado un debate intenso. Unos acusan a la oposición de bloquear ayudas a vulnerables, otros al gobierno de usar las pensiones para camuflar medidas polémicas. El gobierno y Sumar defienden que las medidas deben ir juntas porque no se puede separar la subida de pensiones de la protección a vulnerables. Sindicatos y asociaciones de jubilados critican el circo político y la incertidumbre inicial, aunque la subida ya se aplica desde enero con un decreto separado publicado en el BOE del 4 de febrero. Esto significa que la subida del 2,7% general y más para mínimas está garantizada en febrero, con atrasos si no llegó en tiempo. Si tu pensión es de 1.000 euros, te suben 27 euros al mes. Si es mínima, 936,20 euros sin cónyuge, te suben hasta 106 euros o más. Pero si tienes retenciones altas de IRPF, puede que no notes tanto el aumento. Es normal que tengas dudas sobre cómo te afecta esta subida. Para eso estamos los abogados, para ayudarte a entender esto y que no se te escape nada sobre tu pensión. Si tienes cualquier pregunta, no dudes en preguntarme. Estoy aquí para hacerte la vida más fácil en este laberinto legal. Vamos a ver con detalle la postura del PP ante el rechazo del decreto ómnibus. El PP votó en contra porque consideraba que el gobierno mezclaba temas intencionadamente para forzar la aprobación: la subida de pensiones, que nadie discute, con la prórroga de la moratoria antidesahucios, que ven como una medida que protege a ocupas y delincuentes al suspender ejecuciones legítimas de propietarios. Feijóo lo resumió diciendo que no se puede usar a los pensionistas como rehenes para aprobar políticas ideológicas que favorecen la ocupación ilegal. El PP insiste en que la moratoria antidesahucios no distingue claramente entre familias vulnerables reales y ocupaciones ilegales y que alargar los procesos judiciales perjudica a propietarios que cumplen la ley y necesitan recuperar su vivienda. Argumentan que el gobierno debería haber presentado un decreto solo con la revalorización de pensiones, sin camuflar otras medidas polémicas. Su propuesta es clara: aprobar la subida de pensiones por separado para que ningún grupo político pueda oponerse sin quedar expuesto. Esta postura ha generado respuestas duras del gobierno y Sumar. Yolanda Díaz acusó al PP de bloquear la subida de pensiones para defender a especuladores y ocupas, y el Ejecutivo replicó que el PP prefiere proteger a los que tienen varias viviendas antes que a las familias que no pueden pagar la hipoteca. El PP contraatacó diciendo que el gobierno es experto en chantajes y en esconder medidas controvertidas detrás de las pensiones, y que si tanto les importan los jubilados, que aprueben la subida sin mezclar temas. Vox y Junts se alinearon en gran medida con el PP.
Vox rechazó el paquete entero porque consideran que el gobierno prioriza a delincuentes y ocupas antes que a pensionistas españoles. Junts rechazó por motivos negociadores, no cumplía acuerdos previos con el PSOE y la mezcla de temas era un chantaje político. Todos coinciden en pedir un decreto separado solo con pensiones. Vamos ahora a la postura de Vox y Junts, que fueron clave en el rechazo del decreto ómnibus y que han generado un debate muy duro. Vox rechazó el paquete entero con argumentos muy contundentes. Consideran que el gobierno prioriza a delincuentes, ocupas e inmigrantes ilegales antes que a los pensionistas españoles. Abascal lo dijo sin rodeos: este decreto es un atraco a los trabajadores para subvencionar a ocupas y vagos. Para Vox, la moratoria antidesahucios es un escudo para delincuentes, que alarga ocupaciones ilegales y perjudica a propietarios que cumplen la ley y necesitan recuperar su vivienda. Ven la mezcla de medidas como una estrategia deliberada del gobierno para forzar el voto con temas populares, pensiones, y así colar políticas ideológicas que consideran un despilfarro. Junts rechazó por motivos más negociadores y estratégicos. Argumentaron que el decreto no cumplía acuerdos previos con el PSOE, competencias catalanas, amnistía, y que la mezcla de temas era un chantaje político para forzar votos en medidas no consensuadas. Sobre la moratoria antidesahucios, la consideran demagogia social, que no resuelve el problema de la vivienda en Cataluña y que, indirectamente, favorece a ocupas al retrasar ejecuciones legítimas. Puigdemont lo resumió diciendo: pensiones sí, ocupaciones no, y pidieron un decreto separado solo con pensiones para aprobarlo sin condiciones. Estas posturas han generado respuestas fuertes del gobierno y Sumar. Yolanda Díaz acusó a Vox y Junts de bloquear la subida de pensiones para defender intereses partidistas, y el Ejecutivo replicó que el PP y Vox prefieren proteger a los que tienen varias viviendas antes que a las familias que no pueden pagar la hipoteca. Vox contraatacó diciendo que el gobierno es experto en chantajes y en esconder medidas controvertidas detrás de las pensiones. Y Junts insistió en que no apoyarán un decreto que mezcla temas para camuflar políticas ideológicas. El resultado es que el gobierno ha tenido que separar las medidas. Ya aprobó un decreto solo con la revalorización de pensiones, publicado en el BOE del 4 de febrero, y otro con el resto del escudo social, aún pendiente. La subida está garantizada, pero otras ayudas como la moratoria antidesahucios quedan temporalmente en el aire. Ahora vamos a ver las medidas que ha tomado el gobierno tras el rechazo del decreto ómnibus y cómo afectan directamente a las pensiones de los jubilados. Ante la negativa de PP, Vox y Junts, el Ejecutivo decidió trocear el paquete. Publicó en el BOE del 4 de febrero un decreto específico solo con la revalorización de pensiones para 2026. Esto garantiza la subida del 2,7% general, basada en el IPC medio de noviembre 2024 a noviembre 2025, y hasta el 11,4% para mínimas y no contributivas, sin depender de las otras medidas polémicas. Esto significa que la subida ya está en vigor desde enero y se refleja en la nómina de febrero, con atrasos si no llegó en tiempo. Por ejemplo, si tu pensión es de 1.000 euros, te suben 27 euros al mes. Si es mínima sin cónyuge, 936,20 euros, te suben hasta 106,6 euros. Si es con cónyuge a cargo, 1.256,60 euros, hasta 143,2 euros. Las no contributivas pasan de 629 euros a 700,8 euros al mes. Si tienes complemento por hijos o discapacidad, el aumento se aplica sobre el total. El gobierno defiende que separar las medidas era la única forma de garantizar la subida de pensiones sin que la oposición la bloqueara por las otras partes: moratoria antidesahucios, bono energético, etc. Yolanda Díaz dijo que no permitiremos que el PP quite 50 euros al mes a 10 millones de pensionistas y que el nuevo decreto solo con pensiones es la prueba de que la subida no estaba en riesgo. Sumar apoya esta separación para evitar más bloqueos, pero insiste en que las medidas sociales deben aprobarse también. La oposición, PP, Vox y Junts, celebra la separación porque, según ellos, demuestra que el gobierno tenía que ceder y que la subida de pensiones no dependía de las medidas polémicas, pero critican que el Ejecutivo haya generado incertidumbre innecesaria y que siga usando las pensiones para presionar en otras agendas.
En la práctica, para los jubilados, esto significa que la subida está asegurada y se cobra ya, sin que las otras medidas, como la moratoria antidesahucios, afecten al aumento de la pensión. Si tu pensión es baja, el complemento a mínimos o no contributivas sube más que el 2,7%, lo que puede suponer un alivio real. En resumen, el rechazo del decreto ómnibus por PP, Vox y Junts ha dejado claro que las pensiones se han convertido en moneda de cambio para agendas políticas. El gobierno mezcló la subida de pensiones con otras medidas controvertidas como la moratoria antidesahucios y la oposición lo rechazó acusando al Ejecutivo de chantaje y protección encubierta a ocupas. El resultado es que la subida está garantizada con un decreto separado publicado en el BOE del 4 de febrero, pero la incertidumbre inicial generada por esta pelea política ha sido innecesaria y dañina para millones de jubilados. La subida del 2,7% general ya se aplica desde enero, con atrasos en febrero si no llegó en tiempo. Si tu pensión es de 1.000 euros, te suben 27 euros al mes. Si es mínima sin cónyuge, 936,20 euros, te suben hasta 106,6 euros. Si es con cónyuge a cargo, 1.256,60 euros. Las no contributivas pasan de 629 a 700,8 euros al mes. Si tienes complemento por hijos o discapacidad, el aumento se aplica sobre el total. Pero si tienes retenciones altas de IRPF, el incremento neto puede ser menor. El siguiente paso es comprobar si la subida ha tenido efecto en tu pensión. Entra en Tu Seguridad Social, sede.syschogov.es con clave o certificado digital, luego Mis datos, pensión y mira la nómina de febrero. Si no ves el aumento, pide revisión en oficina o por teléfono 901 10 65 70. Si la subida no aparece, presenta reclamación previa en 30 días. La postura del canal es clara. Es inaceptable que los políticos jueguen con las pensiones para marcar agendas políticas o aprobar medidas polémicas con subterfugios usando las necesidades de los jubilados como excusa. Lo sencillo sería proponer la subida de pensiones por separado para que ningún grupo político pueda oponerse sin quedar expuesto. Esto evitaría el circo y la incertidumbre que sufrimos los pensionistas. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que usan las pensiones como arma política? ¿Os parece justo que se mezcle con otras medidas controvertidas? Comenta tu opinión, tu pensión mensual aproximada o si has notado la subida en febrero. Te respondo con gusto. Dale a like si te aclara. Suscríbete más campanita para más análisis que os ayuden a entender lo que pasa con vuestra pensión y comparte con quien necesite saberlo. Un abrazo grande, cuidaros mucho y seguimos luchando por lo que merecemos. Gracias por estar aquí, sois lo mejor del canal y juntos somos más fuertes. Y ahora, para ver todos los lados de esta polémica, he consultado a expertos en pensiones y derecho. Vamos a escuchar un debate equilibrado donde chocan posturas opuestas. Unos defienden que el gobierno tenía razón al unir las medidas para proteger a vulnerables. Otros dicen que mezclar pensiones con temas polémicos es un chantaje que perjudica a los jubilados. Escuchad con atención y después contadme qué pensáis en comentarios. Bienvenidos a El Debate. La política, a menudo, nos sitúa ante encrucijadas complejas. Hoy vamos a analizar una de las más recientes y, la verdad, sonadas. La tormenta que se desató en el Congreso por el rechazo al llamado Decreto Ómnibus, un texto que, vinculaba la revalorización de las pensiones, una medida esperada y muy necesaria, a la prórroga de otras políticas sociales, como la moratoria antidesahucios. Este choque parlamentario nos obliga a plantear la pregunta central de nuestro diálogo de hoy. ¿Fue la estrategia del gobierno un intento, legítimo de construir un escudo social integral donde todas las piezas de protección son inseparables? ¿O fue más bien una táctica de presión política que instrumentalizó a los pensionistas para aprobar medidas bastante más controvertidas? Exacto. La pregunta es si asistimos a una concepción holística de la política social o a lo que la oposición ha calificado, sin ningún tipo de rodeos, de chantaje político. Por mi parte, voy a sostener que el gobierno actuó con coherencia, entendiendo que la vulnerabilidad no se puede, trocear. Defenderé que se trataba de un paquete de protección social inseparable. Pues mi enfoque es radicalmente distinto.
Yo argumentaré que el gobierno, de forma deliberada, usó a los pensionistas como rehenes en una jugada de alto riesgo, mezclando una obligación legal como la subida de las pensiones con políticas ideológicas que generan una división enorme y causando una incertidumbre totalmente innecesaria. Mi postura parte de una premisa que para mí es fundamental. La protección social debe ser un todo. La visión del gobierno, que comparto plenamente, es que no se puede legislar a trozos cuando la realidad de la vulnerabilidad es un todo conectado. No tiene ningún sentido disociar la subida de la pensión de una persona mayor de la seguridad de que no la van a desahuciar si no llega a fin de mes. A ver, son dos caras de la misma moneda. El decreto era, por tanto, un paquete coherente, que ofrecía una protección de 360 grados. La oposición, al rechazarlo en bloque, tomó una decisión política muy clara: desproteger a los más necesitados. Se escudaron en una supuesta defensa de los propietarios frente al fantasma de la ocupación, que es, en fin, una cortina de humo para ocultar una ofensiva contra el estado del bienestar. Y de hecho, las palabras de la ministra Yolanda Díaz fueron muy precisas, ¿no?, al acusar al PP de bloquear la subida de pensiones para defender a los especuladores. Esto revela una elección de prioridades que deja fuera a las familias trabajadoras y a los jubilados. Comprendo esa perspectiva, de verdad. Sin embargo, eso que describes como un paquete coherente, yo lo veo como una amalgama de asuntos inconexos, unidos de forma artificial con un fin puramente táctico y, diría, coercitivo. A ver, la subida de las pensiones no es una concesión del gobierno, es una obligación legal. Va ligada al IPC y tiene un consenso parlamentario casi unánime. O sea, es política de Estado. Y por otro lado tenemos la moratoria antidesahucios, que es una medida excepcional, temporal y extremadamente polémica, que merece un debate propio, profundo y sereno. Al fusionarlas, el gobierno utilizó la incuestionable necesidad de los pensionistas como un ariete para derribar la puerta del debate parlamentario sobre otras cuestiones. El presidente del PP, Núñez Feijóo, creo que lo definió perfectamente. No se puede usar a los pensionistas como rehenes. Es una instrumentalización inaceptable. Y la prueba definitiva de que la estrategia era un error táctico y conceptual es que, tras el fracaso, el gobierno se vio forzado a hacer exactamente lo que la oposición le pedía desde el principio: presentar las medidas en decretos separados. Entiendo la lógica de tu argumento, pero ignora una parte fundamental: la realidad social. Insistes en separar los temas como si fueran compartimentos estancos, pero es que la vida de las personas no funciona así. Un pensionista con una renta mínima que vive de alquiler es precisamente el perfil de persona que necesita tanto la revalorización de su pensión como la garantía de la moratoria antidesahucios o el bono social eléctrico. La oposición creó una falsa dicotomía, un marco un poco tramposo de pensionistas contra ocupas. Pero el verdadero debate aquí es si queremos una sociedad que protege de forma integral o una que deja grietas por las que se cuelan los más débiles. No es una táctica, es una visión de la justicia social. Disculpa, pero ese argumento, para mí, no se sostiene. Nadie niega que pueda existir esa coincidencia de vulnerabilidades en una misma persona, claro que no. La cuestión es de principio democrático y de técnica legislativa. Legislar bien es legislar con claridad. Mezclar temas tan dispares en un solo tómalo o déjalo degrada la calidad del debate, impide que los grupos parlamentarios puedan apoyar una medida como la de las pensiones y rechazar otra como la moratoria con la que tienen serias dudas. Y esto no es nuevo. Es una tendencia creciente en parlamentos fragmentados, usar estos decretos ómnibus para evitar la negociación y el escrutinio detallado de cada política. Se busca la adhesión inquebrantable en lugar del consenso trabajado. Por eso no solo el PP, sino grupos tan distintos como Junts lo calificaron de chantaje político. O sea, o comulgas con toda mi agenda ideológica o serás el culpable de congelar las pensiones. Pero yo creo que el verdadero núcleo de vuestro desacuerdo está en la propia moratoria antidesahucios, que la oposición insiste en enmarcar como un amparo a la ocupación. Y esa es una distorsión malintencionada y peligrosa. La moratoria es una herramienta de último recurso para familias en situación de vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales. No es una carta blanca para delincuentes. La derecha agita el fantasma de la ocupación ilegal, que es un problema real, pero estadísticamente minoritario, y lo confunde deliberadamente con la situación de miles de familias que por una crisis sobrevenida pues no pueden pagar su hipoteca o su alquiler. La réplica del Ejecutivo fue contundente y certera. El PP prefiere proteger a los que tienen varias viviendas antes que a las familias que no pueden pagar. No,
Ahí no puedo estar de acuerdo. La razón es simple. Las buenas intenciones de una ley no anulan sus consecuencias no deseadas. Y las consecuencias de esa moratoria, tal y como está planteada, son muy perjudiciales. Suspende ejecuciones hipotecarias y lanzamientos que son legítimos, que derivan de un contrato y están amparados por un juez. Y esto no afecta solo a grandes tenedores o a especuladores, afecta directamente a pequeños propietarios, a personas que quizá tienen una única vivienda en alquiler como complemento a su propia pensión y que de la noche a la mañana se ven sin poder disponer de su propiedad y sin recibir la renta, pero obligados a seguir pagando impuestos y la comunidad. Esa inseguridad jurídica es un veneno para el mercado del alquiler. Pero la ley establece criterios claros de vulnerabilidad. No se aplica a cualquiera. En la práctica, la distinción es borrosa y los procesos se eternizan. Y lo que es peor, se lanza un mensaje terrible a la sociedad, que el incumplimiento de un contrato tiene consecuencias muy lejanas o incluso inexistentes. Se crea un efecto llamada. Por eso los argumentos de Vox, aunque se expresen con una dureza que yo no comparto, conectan con una percepción real en una parte de la sociedad, que se está priorizando quien incumple frente a quien cumple. Y la crítica de Junts al calificarlo de demagogia social también es pertinente. Es un parche que no soluciona el problema de fondo de la vivienda, pero que genera enormes perjuicios a ciudadanos particulares. No se puede proteger a unos desprotegiendo a otros. Hablemos entonces de la responsabilidad en la incertidumbre que se generó esas semanas. Para mí es evidente, recae por completo en la oposición. Fueron ellos quienes apretaron el botón rojo, bloqueando un paquete de ayudas vitales por un mero cálculo político. Jugaron con la tranquilidad de millones de pensionistas, y la prueba de que el gobierno tenía como prioridad a los jubilados es que, en cuanto se produjo el bloqueo, actuó con una celeridad encomiable, aprobando en cuestión de días un nuevo decreto específico para las pensiones. Eso les monta por completo el falso relato del chantaje. Pero es que esa celeridad es la confesión del error inicial. No es una virtud, es la rectificación forzosa de una estrategia fallida. La responsabilidad es exclusivamente del gobierno por su soberbia táctica. Si desde el primer momento hubieran presentado la subida de las pensiones en un decreto separado, como exigía toda la oposición y francamente el sentido común, no habría habido ningún circo político, ni una sola hora de incertidumbre. Se habría aprobado por una mayoría abrumadora y en tiempo récord. El hecho de que finalmente tuvieran que recular y separar los decretos no es una muestra de responsabilidad, sino el reconocimiento implícito de que la oposición tenía razón desde el principio. La incertidumbre fue un coste autoinfligido, provocado por el intento de imponer una agenda completa por la fuerza. Bien, pero más allá del procedimiento, centrémonos en el impacto real de la medida que finalmente se aprobó, porque a veces el ruido político oculta lo esencial. Y lo esencial es que esta subida es muy significativa, especialmente para las pensiones más bajas. No hablamos de calderilla. La revalorización general es del 2,7%, sí, pero para las pensiones mínimas y no contributivas, el aumento llega hasta el 11,4%. En términos concretos, una pensión mínima sin cónyuge a cargo aumenta en más de 106 euros al mes. Una no contributiva, que la cobran las personas más vulnerables, sube más de 70 euros mensuales. Para quien cobra 500 euros, 70 euros más es un mundo. Esto no es una cifra abstracta, es un alivio real y tangible que permite afrontar mejor el coste de la vida. Nadie niega que la subida sea bienvenida. Faltaría más, es una obligación legal para mantener el poder adquisitivo. Pero hay que matizar mucho ese impacto y evitar la propaganda. Primero, hablamos siempre de cifras brutas. Para una pensión media, que en España ronda los 1.300 euros, el aumento es de unos 35 euros. Si ese pensionista, por sus ingresos totales, se sitúa en un tramo de IRPF del 19%, casi una quinta parte de esa subida, unos 7 euros, vuelve directamente a Hacienda. El efecto neto en su bolsillo es de apenas 28 euros. Es una actualización, no un regalo, no. Y lo más importante, esta subida, necesaria y justa, no justificaba en absoluto el caos político que se generó. El verdadero problema fue politizar lo que debería ser casi un trámite administrativo, convertir una actualización por ley en la excusa para una batalla ideológica. A modo de resumen, y para ir cerrando, reafirmo mi postura. El objetivo del gobierno era una protección social integral,
coherente, porque los problemas de la gente no vienen por separado. El bloqueo de la oposición fue una maniobra irresponsable que puso en riesgo ayudas esenciales para los más vulnerables. La aprobación final de la subida de las pensiones, que supone una mejora sustancial y tangible para millones de jubilados, sobre todo los de rentas más bajas, es una victoria de la justicia social que el gobierno supo garantizar a pesar de los obstáculos partidistas. Yo concluyo que este episodio es una lección sobre los enormes riesgos de supeditar el bienestar de los pensionistas a la agenda política del momento. La incertidumbre, insisto, fue un coste innecesario provocado únicamente por la estrategia de todo o nada del gobierno. El hecho de que al final tuvieran que aprobar la subida por separado es la prueba irrefutable de que la exigencia de la oposición era razonable desde el principio y que todo el conflicto se podría haber evitado con una mayor dosis de humildad y de respeto por los procedimientos parlamentarios. Quizá el punto en el que podemos coincidir es que este material revela con una claridad meridiana cómo las pensiones, que son uno de los pilares de nuestro estado del bienestar, se han convertido en un campo de batalla político de primer orden. El diálogo deja sobre la mesa una pregunta fundamental para la salud de nuestra democracia. Exacto. Es más eficaz y legítimo legislar con estos paquetes sociales amplios, que reconocen la interconexión de los problemas, pero que pueden forzar la voluntad del legislativo. ¿O es preferible abordar cada cuestión por separado para garantizar la transparencia, el debate específico y la búsqueda de consensos más amplios? Ambas estrategias tienen virtudes y peligros, claro. La primera puede llevar a la imposición, la segunda a la parálisis. Queda para la reflexión del oyente cuál de los dos métodos sirve mejor al interés general.